Celebrábamos nuestro 10º aniversario en un elegante restaurante, pero la advertencia del camarero cambió para siempre la imagen que tenía de mi esposa. Mi nombre es Thomas. Estábamos celebrando nuestro 10º aniversario de bodas en un restaurante. Todo parecía perfecto, hasta que ocurrió algo que jamás imaginé. Me levanté para ir al baño y, mientras me lavaba las manos, la puerta se abrió. Entró Emilio, el camarero que nos había atendido durante la noche. Se veía nervioso, como si algo lo incomodara. Señor, dijo en voz baja, mirando hacia el pasillo. Tengo que decirle algo. Me giré, secándome las manos con una toalla de papel. Emilio, que no tendría más de 22 años, me recordó un poco a mi hermano menor por su expresión sincera. Había sido muy atento durante toda la cena, sirviendo el vino, rellenando el agua sin que lo pidiéramos y trayendo los platos en el momento justo. ¿Qué pasa?, pregunté. Él tragó saliva. Esto es muy incómodo, pero vi a su esposa poner algo en su copa de vino cuando usted se levantó. Sacó un sobre pequeño de su bolso y lo vertió dentro. Pensé que debía advertirle. Me quedé mirándolo, incrédulo, antes de soltar una carcajada nerviosa. ¿Estás bromeando, verdad? No, señor. La vi hacerlo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera. Pero yo regresaba de la cocina y lo noté todo. La sonrisa se borró de mi rostro. ¿Hablas en serio? Completamente. Si alguien hiciera eso con mi esposa, me gustaría saberlo. Mi mente empezó a dar vueltas. Adriana jamás haría algo así. Oh sí, habíamos tenido nuestras diferencias, claro, pero ¿drogarme? Era absurdo. Quizá viste mal, dije. A lo mejor solo estaba echando azúcar o algo parecido. Emilio negó con la cabeza. No era azúcar, señor. Era un sobre blanco, del tipo que se usa para hacer daño o peor. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran dado una bofetada. Me apoyé en el lavabo, mirando mi reflejo. 10 años de matrimonio. De repente, dudaba de todo. Gracias por decírmelo, logré responder. Lo siento mucho, señor. Regresé a la mesa en estado de shock. Adriana estaba mirando su teléfono y sonreía por algo que leía. Cuando me vio, levantó la mirada. ¿Todo bien? Te ves pálido. Solo cansado, mentí, sentándome. Ha sido una semana larga. Ahí estaba mi copa, tal como la dejé, con ese vino rojo que parecía tan inofensivo. A su lado, la de Adriana, idéntica, salvo por el posible veneno. ¿Sabes qué? Creo que voy a cambiar al agua. Este vino me está dando dolor de cabeza. Qué lástima, respondió, con un tono que no supe interpretar. ¿Alivio? Decepción. Tú elegiste una botella excelente. Puedes terminártela tú, dije, forzando una sonrisa. No, creo que ya tuve suficiente, contestó, aunque sus palabras no sonaron del todo firmes. Tomé mi copa y simulé beber, manteniendo los labios cerrados. Noté cómo me observaba. Cuando dejé la copa en la mesa, pareció relajarse. Voy al tocador, dijo, poniéndose de pie. Pide el postre si quieres. En cuanto se alejó, actué rápido, intercambié nuestras copas y las coloqué exactamente como estaban. Mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Si Emilio se había equivocado, no pasaba nada. Pero si tenía razón. Adriana regresó sonriendo. ¿Pediste postre? Te estaba esperando. ¿Qué opinas? ¿Tiramisú? Perfecto, respondió, tomando su copa, la que antes era mía. La vi dar un trago largo, después otro. Empezó a hablarme sobre la boda de su hermana, creo, pero yo no escuchaba. Solo contaba los minutos. 15 minutos más tarde, Adriana se detuvo a mitad de frase. Parpadeó varias veces. Me siento rara, balbuceó, con voz pastosa, muy mareada, y mi boca se siente extraña. Me acerqué, fingiendo calma. ¿Rara cómo? No entiendo, solo tomé un poco de vino. ¿Por qué? Sus palabras se desvanecieron cuando su cabeza se inclinó hacia mí. Logré sostenerla antes de que cayera. Adriana, ¿me escuchas? Ella murmuró algo ininteligible, los ojos a medio cerrar. Oí a alguien cerca decir que llamaría al 911. Está bien, solo bebió demasiado, anuncié en voz alta, tratando de sonar convincente, aunque sabía que no era cierto. Mi esposa podía manejar el alcohol mejor que cualquiera. Aquello era distinto. Los paramédicos llegaron en minutos. Mientras la subían a la camilla, fui con ellos al hospital, interpretando el papel del marido preocupado. Pero por dentro solo había preguntas. ¿Por qué querría drogarme? ¿Qué pensaba hacer cuando yo estuviera inconsciente? En el hospital confirmaron mis sospechas. Había ingerido un sedante potente. El médico comentó que tuvo suerte. Con otra complexión o problemas de salud, habría sido letal. ¿Ha notado cambios en su comportamiento?, preguntó el doctor. Casi me reí. No, nada. Estábamos celebrando nuestro aniversario, respondí. Adriana permaneció inconsciente 6 horas. Cuando despertó, estaba desorientada y sin recuerdos desde que llegamos al restaurante. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, fingiendo ser el esposo devoto mientras mi mente seguía intentando descifrarlo todo. No entiendo, repetía una y otra vez. ¿Cómo terminé así? Apenas tomé vino. El doctor cree que alguien pudo haber puesto algo en tu copa, dije con cautela. Tal vez cuando fuiste al tocador. Sus ojos se abrieron con una expresión que parecía auténtico terror. Alguien me drogó, dijo con voz temblorosa. Eso parece, respondí. Lo siento tanto, cariño.
Debí haber tenido más cuidado. Sus dedos apretaron mi mano con fuerza. No es tu culpa. Oh, Tomás, ¿y si algo peor me hubiera pasado? Su actuación era tan convincente que, de no saber la verdad, me habría dejado engañar por completo. Al día siguiente, regresamos a casa y pasé toda la jornada cuidándola mientras se recuperaba. Estaba débil, con náuseas, efectos secundarios de lo que hubiera ingerido. Le preparé sopa, me aseguré de que se mantuviera hidratada y escuché sus teorías sobre quién podría haberla drogado. Tal vez fue ese tipo extraño en el bar, comentó. Me miraba fijamente cuando pasé cerca. Puede ser, contesté, aunque ambos sabíamos que ella nunca estuvo cerca del bar. ¿O crees que alguien puso algo en la botella de vino antes de que llegara a nuestra mesa? Es posible, todo es posible, dije, interpretando el papel del esposo comprensivo. Pero mientras jugaba a ser el marido preocupado, ya estaba planificando mi siguiente paso. Necesitaba entender por qué Adriana había intentado drogarme y reunir pruebas de lo que había hecho. La policía se había llevado las copas del restaurante, pero eso solo demostraría que había droga, no que ella lo hiciera por accidente. Comencé a observarla con más atención. Detecté detalles que antes pasaba por alto, como revisaba su teléfono cuando creía que yo no miraba, lo protectora que se mostraba con su bolso, las constantes excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo durante los últimos meses. 3 días después del incidente, encontré la primera pista real. Adriana dijo que se sentía mejor y que debía ponerse al día en la oficina. Yo trabajaba desde casa, y durante mi pausa del almuerzo hice algo que no había hecho en 10 años de matrimonio, revisé sus cosas. Me sentía culpable, pero la alternativa era seguir viviendo con alguien que intentó drogarme sin saber por qué. Empecé por el cajón de la cómoda, luego su escritorio. Estaba a punto de rendirme cuando recordé la pequeña caja de joyas en su mesita de noche. Dentro, bajo una bandeja de aretes, hallé una bolsita con polvo blanco y una nota escrita con su letra. Usar con moderación. Efecto en 15 a 20 minutos. Duración, 6 a 8 horas. Me temblaron las manos. Aquello no era una decisión impulsiva, lo había planeado. Había conseguido la droga, tomado apuntes sobre cómo usarla y esperado el momento indicado. ¿Por qué? Tomé fotos de todo con mi teléfono y lo volví a colocar exactamente como estaba. Después fingí estar enfermo y me dediqué a revisar cada rincón de la casa. Encontré más pruebas en su computadora, en una carpeta oculta llamada Recetas. Eran correos dirigidos a alguien llamado Hugo, donde discutían el plan y se aseguraban de que él quede fuera el tiempo suficiente. Los mensajes eran coquetos, llenos de bromas internas. Hugo, ese nombre me sonaba. Era un tipo del trabajo de Adriana, alguien que había mencionado alguna vez. No era solo un colega, claramente. El golpe final llegó al revisar su coche. Encontré una copia de la llave de nuestra casa y un papel que decía: escóndela donde nunca la encuentre. La necesitaremos cuando llegue el momento. Me quedé sentado en el asiento del conductor, observando la llave y el mensaje, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Mi esposa, después de 10 años, tenía una aventura y había planeado drogarme. ¿Para qué? ¿Traer a Hugo a nuestra casa? ¿Vaciar nuestras cuentas? No podía imaginar hasta dónde llegaba todo. Esa noche, Adriana llegó a casa como si nada. Preguntó por mi día. Habló de un cliente complicado y sugirió pedir comida china. Si no supiera lo que sé, jamás habría sospechado. ¿Cómo te sientes?, pregunté mientras comíamos. Mucho mejor. Creo que ya estoy normal. Me alegra. Me preocupabas, respondí. Ella sonrió y besó mi mejilla. Eres el mejor esposo que alguien podría tener, dijo. Sus palabras se sintieron como un cuchillo. Fingí dolor de cabeza y me fui a la cama. Ella se unió más tarde, y yo permanecí despierto en silencio, pensando cuánto tiempo llevaba planeando traicionarme. Pasé la semana siguiente reuniendo más pruebas. Instalé un software espía en su teléfono cuando se duchaba, la seguí 2 veces hasta confirmar que la aventura con Hugo era real. Incluso contraté a un investigador privado, Luciano, un ex policía especializado en infidelidades. Una semana después, me dio el golpe final. Lleva 6 meses viéndolo. Se encuentran en un hotel del centro cada martes y viernes. Ayer los escuché hablar de cómo celebrarán cuando tú desaparezcas. ¿Desaparezca? ¿Cómo?, pregunté. Planean drogarte otra vez, pero esta vez será por más tiempo. ¿Quieren dejarte inconsciente? Vaciar tus cuentas y huir. Tienen identificaciones falsas y pasajes a México. Sentí náuseas. ¿Cuándo? Pronto. Están impacientes. Oí que será este fin de semana. Ese fin de semana, nuestra cena de aniversario había sido un sábado, y ya era jueves. Tenía 2 días. Pagué a Luciano y me fui a casa con una sola idea: vengarme. Adriana estaba cocinando cuando llegué, tarareando despreocupada. Se veía tan normal que me costaba creer todo lo que sabía. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó besándome la mejilla. Bien, mentí. ¿Y el tuyo? Aburrido. Reuniones eternas. Pero feliz de estar contigo, dijo sonriendo. Durante la cena, me propuso repetir nuestra celebración ese sábado. Podríamos ir a Romanos otra vez, demostrar que no tenemos miedo. Perfecto, respondí, sonriendo. Cuando se fue a bañar, encendí mi computadora y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado, Fabián, el mismo que nos ayudó con la compra de la casa. Expliqué la situación y pedí que preparara los papeles del divorcio.
Aunque sorprendido, se mantuvo profesional y me aseguró que todo estaría listo para el viernes. La segunda llamada fue para mi hermano Martín, que vivía al otro lado de la ciudad. Martín era policía, y cuando le conté lo que estaba ocurriendo, se enfureció. Intentó drogarte, dijo con tono grave. Tomás, eso es un delito serio. Tienes que presentar un informe. Lo haré, respondí. Pero antes quiero atraparla en el acto. Quiero que no haya ninguna duda de lo que está haciendo. Hubo un breve silencio antes de que Martín hablara de nuevo. ¿Qué necesitas de mí? Que estés allí cuando ocurra. Necesito un testigo, y mejor si es alguien con placa. Cuenta con ello, contestó. Pero, Tomás, ten cuidado. Si está desesperada al punto de drogarte, no sabemos qué más podría intentar. La tercera llamada fue para Emilio, el camarero de Romanos. Conseguí su número a través del gerente del restaurante, diciéndole que quería agradecerle por su ayuda. Cuando hablé con Emilio, le pedí que volviera a atender nuestra mesa el sábado por la noche y que estuviera listo para llamar a la policía si le hacía la señal. ¿La vas a tender una trampa?, preguntó. Le estoy dando la oportunidad de hacer lo que ya planeaba hacer, respondí. La diferencia es que esta vez estaré preparado. El viernes pasó volando. Adriana fue a trabajar como de costumbre, y yo aproveché el día para ultimar detalles. Me reuní con mi abogado, que me entregó los papeles del divorcio y me explicó mis opciones. Moví la mayor parte del dinero a una cuenta separada, solo a mi nombre. Incluso preparé una maleta y la dejé en casa de Martín por si las cosas se complicaban. Esa noche, Adriana estuvo más cariñosa que en meses. Preparó mi plato favorito, abrió una botella de vino y sugirió que viéramos una película juntos. Si no supiera lo que sé, habría creído que era una noche romántica. Te amo, me dijo mientras nos acurrucábamos en el sofá. Yo también te amo, contesté, aunque las palabras sonaron huecas en mi boca. El sábado amaneció con un clima inusualmente cálido. Adriana pasó el día de compras, diciendo que quería conseguir un vestido nuevo para la cena. Yo revisé mi plan una y otra vez, asegurándome de que no quedara ningún cabo suelto. A las 6 de la tarde comenzamos a arreglarnos. Adriana apareció con un vestido negro que no había visto antes y el cabello recién peinado. Estaba hermosa, y por un instante sentí una punzada de tristeza por lo que habíamos perdido. Estás preciosa, le dije con sinceridad. Gracias, respondió sonriendo. Quería que esta noche fuera especial. Conducimos hasta Romanos en un silencio tenso. Adriana parecía nerviosa, jugueteando con su bolso y revisando el teléfono una y otra vez. ¿Todo bien?, pregunté. Solo estoy emocionada, dijo. Esperé toda la semana por esto. Me imagino, pensé para mis adentros. El restaurante estaba lleno, pero Emilio nos había reservado la misma mesa de la semana anterior. Nos saludó con cordialidad, y noté el reconocimiento en su mirada al ver a Adriana. Bienvenidos de nuevo, dijo. Espero que esta vez la velada sea mejor. Seguro que sí, respondió ella, aunque en su voz había algo forzado. Pedimos el mismo vino que antes, y yo mantuve mi copa siempre a la vista. Adriana habló más de lo normal, recordando anécdotas de su infancia y preguntándome sobre planes futuros. ¿Alguna vez piensas en viajar más?, preguntó. Tal vez tomarnos unas vacaciones largas en algún lugar exótico. A veces, respondí. ¿A dónde te gustaría ir? ¿México? Quizá, o algún sitio en Sudamérica, un lugar donde podamos desaparecer un tiempo. Por poco me atraganto con el vino. ¿Desaparecer? ¿Sabes a lo que me refiero?, rió nerviosa. Escapar de todo, trabajo, estrés, todo eso. ¿Suena bien?, dije, aparentando tranquilidad. A mitad de la cena, Adriana se levantó para ir al baño. En cuanto desapareció, le hice la señal a Emilio, que asintió y se colocó donde pudiera ver la mesa. Ella regresó minutos después, aparentemente más relajada, pero sus ojos no dejaban de fijarse en mi copa. No estás bebiendo mucho, observó. Voy despacio, contesté. Después de lo que pasó la semana pasada, prefiero ser cuidadoso. Claro, dijo, muy sensato. Voy al baño, anuncié levantándome. Está bien, dijo sin mirarme. No entré al baño. Me quedé en un lugar donde podía ver nuestra mesa. Adriana estuvo sola menos de un minuto, pero fue suficiente. La vi sacar un sobre pequeño del bolso y verter el contenido en la copa que creía mía. Esperé un instante y regresé. Ella sonreía, mucho más relajada que antes. ¿Me extrañaste?, pregunté. Siempre, dijo ella. Aproveché que se distrajo con el teléfono y cambié las copas con rapidez, el corazón latiéndome a 1000, pero sin que me notara. Creo que cambiaré al agua. No me siento bien. Oh, no, dijo Adriana, pero vi el pánico en sus ojos. Quizá un poco de vino te ayude. No lo creo. Mejor me quedo con agua. Ella tomó la copa envenenada y bebió. Luego dio otro sorbo. Intentaba parecer tranquila, pero sus manos temblaban. ¿Estás bien?, pregunté. Te noto nerviosa. Estoy bien, dijo con voz forzada. Solo cansada. En silencio, la vi luchar contra los efectos de lo que había puesto en el vino. No pasó mucho tiempo antes de que se hiciera evidente. Tomás, balbuceó. No me siento bien. ¿Qué ocurre?, dije,
sacando el teléfono. ¿Llamo a alguien? No lo sé, murmuró aferrándose a la mesa. Estoy mareada. Me levanté y rodeé la mesa para sostenerla. Déjame ayudarte. No entiendo, susurró con la mirada perdida. ¿Cómo volvió a pasar? Me agaché junto a su silla y le tomé la mano. Adriana, escúchame bien, le dije con calma. Sé lo que hiciste, sé lo de Hugo, sé todo. Sus ojos se abrieron con lo poco de lucidez que le quedaba. ¿Intentaste drogarme? Continué, pero esta vez estaba preparado. Quiso decir algo, pero apenas murmuró incoherencias. El efecto era total, y apenas lograba mantenerse consciente. Emilio se acercó. Señor, ¿llamo a emergencias? Sí, respondí, y a la policía también. Diles que tenemos una situación aquí. Miré a Adriana, que casi había perdido el conocimiento. Te amé, susurré. Durante 10 años, te amé. Y lo ibas a tirar todo por alguien a quien conoces desde hace 6 meses. Ella balbuceó algo que sonó como un lo siento, aunque no estoy seguro. Llegaron los paramédicos primero y luego la policía. Martín entró con ellos, y les conté todo lo que había pasado. Tomaron declaraciones mías, de Emilio y de varios testigos que habían visto a Adriana comportarse de manera extraña. En el hospital, los análisis de sangre confirmaron lo que ya sospechábamos. Adriana había sido drogada con la misma sustancia que la vez anterior. Sin embargo, esta vez había algo más. El sistema de seguridad del restaurante tenía grabaciones que la mostraban colocando algo en la copa de vino. Cuando Adriana despertó, varias horas después, estaba bajo arresto. Los cargos eran graves: intento de envenenamiento, conspiración para cometer fraude y otros delitos. Al mismo tiempo, Hugo fue detenido en el hotel donde lo encontraron esperando la llamada que confirmaría que todo estaba despejado. El lunes siguiente inicié el proceso de divorcio. Adriana intentó comunicarse conmigo desde la cárcel, pero rechacé todas sus llamadas. Desde ese momento, mi abogado se encargó de toda la comunicación con su defensa. En las semanas posteriores a su arresto, la investigación reveló más detalles del plan. La policía descubrió que Hugo había estado manipulando a Adriana durante meses, haciéndole creer que yo la engañaba y que planeaba abandonarla sin dejarle nada. Incluso llegó a mostrarle fotografías falsificadas y mensajes inventados para respaldar sus mentiras. Mientras más avanzaba la investigación, más claro quedaba que Hugo era el verdadero cerebro. Era un depredador experimentado, con antecedentes. En al menos 2 relaciones anteriores había persuadido a mujeres casadas para traicionar a sus esposos. En un caso, convenció a Patricia de robar la identidad de su marido y vaciar sus tarjetas de crédito. En otro, persuadió a Mónica para contratar un seguro de vida y luego planear un accidente. Saber que Adriana había sido manipulada no justificaba sus actos, pero me ayudaba a comprender cómo había llegado hasta ese punto. Hugo seleccionaba mujeres casadas con recursos, y Adriana fue su blanco más reciente. El plan completo era escalofriante. No solo pensaban drogarme y robarme, sino simular que yo me había suicidado. Hugo había investigado cómo aparentar una sobredosis de pastillas para dormir e incluso tenían lista una nota falsa que mencionaba una supuesta depresión y problemas financieros. Cuando me enteré, sentí náuseas. La mujer con la que compartí 10 años de vida había aceptado eliminarme para encubrirlo todo. Mi abogado, Fabián, fue fundamental en todo el proceso. No solo llevó el divorcio, también colaboró con la fiscalía para asegurarse de que Adriana y Hugo recibieran la condena más severa posible. «Estás vivo de milagro», me dijo un día mientras revisábamos las pruebas. «Si no hubieras cambiado esas copas, ahora estarías muerto, y ellos se habrían salido con la suya». Esa idea me perseguía. ¿Qué habría pasado si Emilio no me advertía? ¿Si yo hubiera ignorado su consejo? Durante las audiencias preliminares conocí más sobre Hugo. Tenía 35 años, soltero, despedido de 3 empleos por conductas inapropiadas con compañeras. Había cumplido condena por fraude y fue investigado por violencia doméstica en 2 estados. Lo de Adriana, en cambio, fue un golpe inesperado. Creí conocerla. Estábamos juntos desde la universidad, pero descubrí que llevaba meses sumida en deudas y depresión. Había perdido casi $20.000 en apuestas en línea sin decirme nada. Cuando conoció a Hugo en una conferencia, estaba vulnerable. Él se presentó como su salvación, le prometió una salida a cambio de seguir su plan. Al principio fue sutil. Le enviaba artículos sobre infidelidades y divorcios, resaltaba cada pequeña discusión entre nosotros como prueba de que nuestro matrimonio se hundía. La convenció de que yo la engañaba y que debía protegerse antes de que la dejara. Con el tiempo, subió la apuesta, le mostró extractos bancarios falsos, registros de propiedades donde supuestamente yo ocultaba bienes, incluso contrató actores para fingir que me habían visto con otras mujeres. Cuando propuso drogarme, Adriana ya estaba convencida de que actuaba en defensa propia. Nada justificaba lo que hizo, pero al menos entendí cómo mi esposa se transformó en alguien irreconocible. Hugo era un manipulador profesional, y ella, su cómplice antes de darse cuenta. El juicio duró 3 semanas. Declaré el primer día,
relatando las dos escenas en el restaurante y cómo descubrí el complot. La fiscalía presentó el vídeo donde se veía claramente a Adriana echando algo en la copa que creía mía. Emilio testificó al día siguiente, explicando lo que presenció y por qué decidió advertirme. Sus palabras fueron contundentes: no podía quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que planeaban. La defensa intentó retratar a Adriana como víctima de Hugo, y en parte lo era. Pero las pruebas, correos, mensajes, grabaciones, demostraban que tomó decisiones conscientes para traicionarme. El testimonio de Hugo fue perturbador. No mostró arrepentimiento y para colmo, me culpó. Si Tomás hubiera sido mejor esposo, Adriana no habría tenido que buscar apoyo en otro lado, dijo. La fiscal lo destrozó en el contrainterrogatorio, mostrando su historial criminal y el patrón con el que destruía familias para lucrar. Ver a Adriana declarar fue devastador. Lloró varias veces, pidiendo perdón a mí y a su familia. Reconoció que había actuado mal: no puedo deshacer lo que hice. Tomás no merecía esto. Era un buen esposo y lo arruiné todo por miedo y estupidez. Sus padres estaban en la sala, rotos. Su madre se me acercó durante un receso: lo siento tanto. Nunca la criamos para esto. Sentí compasión por ellos, también eran víctimas. Tras 2 días de deliberación, el jurado los declaró culpables. Adriana fue condenada por intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, fraude y más. Hugo recibió las mismas penas, sumadas a cargos por manipulación y estafa. Durante la sentencia, me permitieron dar una declaración de impacto. Escribí cada palabra para expresar lo que necesitaba decir. Adriana no fue solo mi esposa. Era la persona con la que planeé mi vida entera. Era mi mejor amiga, mi compañera, mi confidente. Durante 10 años confié en ella con mi vida, mi corazón y mi futuro. Jamás imaginé que intentaría arrebatarme todo eso. La traición duele casi tanto como el intento de asesinato. Si un desconocido hubiera tratado de matarme, no tendría que cargar con la idea de que alguien a quien amaba fuese capaz de semejante maldad. Quiero que el tribunal sepa que no estoy roto por esto. Estoy herido, enfadado, pero también agradecido. Agradecido porque Emilio tuvo el valor de advertirme. Agradecido porque tuve la sensatez de escuchar. Y agradecido porque hoy se está haciendo justicia. Adriana pasará años en prisión, tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que hizo. Espero que lo aproveche para convertirse en alguien mejor. Pero también espero que su condena envíe un mensaje claro: la violencia y la traición no son la solución. Siempre existen otras opciones para afrontar los problemas. Elegir la violencia y el engaño solo genera más dolor para todos. El juez condenó a Adriana a 12 años de cárcel. Hugo recibió 25, con posibilidad de libertad condicional después de 15. El juez describió su plan como uno de los intentos de asesinato más fríos y calculados que había visto, señalando que solo la suerte y una reacción rápida evitaron la tragedia. Tras la sentencia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, pero eso no recuperaba los 10 años invertidos en mi matrimonio, ni borraba la traición, ni restauraba mi capacidad plena de confiar. Sin embargo, me dio algo fundamental: cierre. Sabía que Adriana y Hugo enfrentarían las consecuencias de sus actos y que había hecho todo lo posible para protegerme y buscar justicia. La atención mediática posterior fue intensa, pero breve. Concedí algunas entrevistas a medios locales, aunque preferí mantenerme fuera del foco. No me interesaba ser famoso por sobrevivir a un intento de asesinato. Aún así, la historia tocó a muchas personas. Recibí cientos de cartas de desconocidos que habían sufrido traiciones conyugales, ya sea infidelidades o fraudes financieros. Una carta en particular me conmovió profundamente. Era de una mujer llamada Inés, cuyo esposo había intentado envenenarla con anticongelante. Sobrevivió por poco, y él fue condenado a cadena perpetua. Escribió: lo peor no es el peligro físico, sino descubrir que alguien a quien amabas fue capaz de intentar matarte. Pero quiero que sepas que mejora con el tiempo. Volverás a confiar y volverás a amar. No dejes que su maldad te robe la capacidad de ser feliz. Conservo esa carta y la releo cuando me siento abrumado por lo ocurrido. El divorcio fue sorprendentemente simple, dadas las circunstancias. Con Adriana en prisión y enfrentando cargos graves, no discutió nada. Me quedé con la casa, los autos y la mayor parte de los bienes compartidos. Sus deudas de juego quedaron a su cargo, aunque dudo que alguna vez las pague. Hice, no obstante, un gesto que me sorprendió incluso a mí: creé un pequeño fondo para cubrir parte de los honorarios de su defensa durante las apelaciones. No porque quisiera que saliera libre, sino porque creo que todos merecen una representación legal adecuada, incluso quienes intentaron matarme. Mi abogado pensó que estaba loco, pero sentí que era lo correcto. No quería contribuir a su sufrimiento más de lo necesario. Quería justicia, no venganza. Y hay una gran diferencia entre ambas. Cuando todo terminó, la casa se sintió distinta. No solo porque Adriana ya no estaba, sino porque también se había ido la incertidumbre. Durante meses viví en un limbo, sin saber qué pasaría. Ahora sabía que ella estaría en prisión durante años, y por fin podía empezar a planificar un futuro sin su sombra. Me volqué en proyectos de remodelación,
pinté todas las habitaciones, cambié el suelo de la cocina y los baños, y renové por completo el dormitorio principal. Quería borrar cualquier rastro de su presencia y convertir el espacio en algo únicamente mío. También comencé terapia con la doctora Salazar, especialista en violencia doméstica y trauma por traición. Ella me ayudó a comprender que lo que Adriana me hizo era, en efecto, violencia doméstica. Nunca lo había visto así. El intento de asesinato por parte de una pareja es una de las formas más graves de abuso doméstico, me explicó. Que fuera planificado y premeditado lo hace aún peor. Estás lidiando con un trauma complejo y necesitas tiempo para sanar. La terapia fue dura pero esencial. Trabajamos mi ira, el duelo y la dificultad para confiar. Me enseñó que era normal sentirme traicionado no solo por ella, sino por mi propio juicio. ¿Cómo había vivido 10 años con alguien sin sospechar lo que era capaz de hacer? Confiaste porque eso se hace cuando se ama, dijo. Eso no es debilidad, es fortaleza. No dejes que la traición te convierta en alguien incapaz de amar o confiar. Aún así, el proceso fue lento. Hubo días en los que la rabia me consumía, en los que deseaba no haber conocido jamás a Adriana. Otros en los que la echaba de menos, no a la mujer que era, sino a la que creí que era. 6 meses después del juicio decidí tomarme unas vacaciones. Había trabajado sin parar, tanto para distraerme como para recuperar la estabilidad financiera tras los gastos legales. Necesitaba despejar mi mente y pensar qué quería hacer con el resto de mi vida. Fui a visitar a mi amigo de la universidad, Gabriel, que vivía en Colorado. Había sido un gran apoyo durante todo el proceso, llamándome constantemente y ofreciéndose a volar para acompañarme en el juicio. Gabriel llevaba 8 años casado con Claudia y tenían 2 hijos pequeños. Pasar tiempo con ellos fue sanador y, al mismo tiempo, doloroso. Me recordaba lo que había perdido, pero también me mostraba lo que aún era posible. Ellos tenían el tipo de matrimonio que yo creí tener con Adriana, basado en confianza, comunicación y afecto genuino. Una tarde, mientras observábamos a sus hijos jugar, Claudia me dijo: lamento mucho lo que te pasó, pero me alegra que estés bien y que hayas luchado por tu vida. A veces me pregunto si no habría sido más fácil simplemente marcharme. Le confesé que a veces pensaba que, si hubiera confrontado a Adriana en lugar de montar aquella trampa elaborada, quizá las cosas habrían sido diferentes. Gabriel negó con la cabeza. Hiciste lo que debías para protegerte. Si la hubieras enfrentado, ella y Hugo tal vez habrían cambiado el plan. Quizá habrían hecho algo aún peor. Probablemente tenía razón, aunque yo seguía luchando con cierta culpa. No por haber expuesto a Adriana, merecía enfrentar las consecuencias, sino por el modo en que lo hice, por la mentira que utilicé para atraparla. La doctora Salazar insistía en que fue un acto de legítima defensa, pero para mí era difícil aceptarlo. Siempre me había enorgullecido de ser honesto, y el plan que diseñé se sentía como una traición a mis propios principios. Te adaptaste para sobrevivir, me repetía ella. Eso hacen las personas sanas cuando se enfrentan a una amenaza. No te convierte en alguien malo, te convierte en alguien inteligente. Durante esa semana en Colorado tuve tiempo de sobra para reflexionar sobre lo que quería para mi vida. Después de todo, apenas tengo 35 años. Por primera vez desde aquella noche en Romanos, sentí que tenía algo que había perdido durante mucho tiempo: esperanza. Tenía mi salud, mi carrera y, sobre todo, mi libertad. Podía decidir el rumbo de mi vida sin depender de nadie. Empecé a imaginarme viajando más, arriesgándome a hacer cosas que, cuando estaba casado, siempre consideré imposibles. Incluso pensé en cambiar de profesión y quizá abrir mi propio negocio. Por momentos, hasta se me cruzó la idea de volver a salir con alguien, aunque todavía me parecía prematuro y francamente intimidante. Sin embargo, cuando regresé a casa, sentía un propósito renovado. Continué con mis sesiones de terapia, pero también decidí involucrarme en algo que me llenara. Empecé a colaborar como voluntario en una organización local que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Sentía la necesidad de convertir mi experiencia en algo que pudiera servir a otros que, al igual que yo, habían sido traicionados por quienes más confiaban. Mi primera intervención fue con una mujer llamada Beatriz. Su marido había vaciado sus cuentas conjuntas para financiar su adicción al juego. Ella se dio cuenta cuando intentó pagar la hipoteca y encontró la cuenta vacía. Ya no sé quién es. Llevamos 15 años casados y creía conocerlo por completo. ¿Cómo pudo engañarme tanto tiempo?, me dijo durante nuestra primera charla. Reconocí ese tono quebrado en su voz. Era el mismo dolor que yo sentí cuando descubrí la traición de Adriana. Ese hombre con el que te casaste sigue ahí, en algún lugar, le respondí. Pero tomó decisiones que lo cambiaron. Ahora la pregunta es: ¿puedes convivir con esas decisiones o necesitas protegerte? Ayudar a Beatriz y a otras personas en circunstancias similares me devolvió algo que creía perdido: el sentido de utilidad. No podía borrar lo que me había pasado, pero sí transformar mi experiencia en apoyo para quienes atravesaban tormentas parecidas. Un año después del juicio, recibí una visita inesperada. Emilio, el camarero de Romanos, apareció en mi puerta una tarde. Parecía nervioso, incluso se disculpó por molestarme, pero aseguró que tenía algo importante que decirme. He pensado mucho en aquella noche, me confesó,
en lo que vi y lo que hice. Quería asegurarme de que supieras que no me arrepiento de haber hablado, aunque fue aterrador. Lo invité a pasar y nos quedamos conversando más de una hora. Me contó que había dejado su trabajo en Romanos poco después del juicio, en parte por la atención mediática y en parte porque aquella experiencia lo transformó. Me di cuenta de que quiero hacer algo que importe, dijo. No quiero limitarme a servir comida. Quiero ayudar a la gente. Me explicó que se había inscrito en la Academia de Policía y estaba en proceso de formación para convertirse en agente. Aquella noche entendí que quiero proteger a quienes no pueden protegerse. Le respondí, me salvaste la vida. Nunca podré pagarte por eso. Él sonrió y contestó, no tienes que pagarme nada. Solo vive tu vida. Eso basta. Cuando Emilio se fue, me quedé pensando en la cantidad de vidas que habían cambiado por lo que Adriana y Hugo hicieron. No solo la mía. También la de los padres de Adriana, las víctimas anteriores de Hugo, las personas que siguieron el caso en las noticias. Todo comenzó con la decisión de alguien de traicionar la confianza y optar por la violencia, y esas ondas se extendieron a decenas de personas. Sin embargo, no todo fue negativo. Emilio encontró su vocación. Yo descubrí una fuerza y una resiliencia que ignoraba poseer. Otras personas se animaron a contar sus propias historias de abuso y engaño. La maldad de Adriana fue real y devastadora, pero no triunfó. Gente buena se enfrentó a ella y la justicia prevaleció. Eso me devolvió la esperanza, no solo para mi vida, sino para el mundo. 18 meses después de aquella desastrosa cena de aniversario, por fin volvía a sentirme yo mismo. Las sesiones con la doctora Salazar me ayudaron muchísimo, pero la verdadera sanación llegó con el tiempo y al construir nuevas relaciones basadas en la honestidad y la confianza. Empecé a salir de nuevo, con mucha cautela al principio. Mi primer intento fue un desastre. Conocí a una mujer llamada Laura en una aplicación de citas, y estaba tan paranoico que, antes del segundo encuentro, le hice una verificación de antecedentes. Cuando se enteró, dio por terminada la relación de inmediato. No puedes vivir pensando que todos son Adriana, me dijo la doctora Salazar cuando le conté lo ocurrido. Necesitas encontrar un equilibrio entre ser precavido y estar abierto a nuevas experiencias. Mi segundo intento fue mucho mejor. Conocí a Paula en un evento de voluntariado de la organización. Era trabajadora social y llevaba más de 10 años ayudando a víctimas de abuso. Entendía el trauma como pocas personas y tuvo paciencia con mis problemas de confianza. Trabajé con muchas personas traicionadas por sus parejas, me dijo al inicio. Lo que viviste fue extremo, pero las emociones que enfrentas son normales. Recuperar la confianza lleva tiempo. Llevábamos 6 meses saliendo, y no podía creer lo distinto que era todo comparado con mi matrimonio con Adriana. Con ella, todo se basaba en rutinas cómodas y suposiciones. Con Paula, todo era intencional y dialogado. Hablábamos abiertamente sobre miedos, límites y expectativas. Ella también había sido traicionada, su exesposo fue emocionalmente abusivo, y aprendió a reconocer señales de alerta a tiempo. Ambos éramos cautelosos, pero lo éramos juntos. A veces todavía paso por Romanos, y Emilio siempre me atiende con una sonrisa. Se convirtió en una especie de héroe local, el camarero que evitó un envenenamiento. El restaurante le dio un aumento y un reconocimiento, y su historia salió en varias revistas del sector gastronómico. Pero Emilio no se conformó con eso. Cumplió su palabra y se graduó en la Academia de Policía. Ahora trabaja como oficial y lo hace con orgullo. Una noche, mientras cenábamos en Romanos, apareció vestido con su uniforme. Me levanté para estrecharle la mano. Oficial Emilio, ¿suena bien eso?, le dije. Él sonrió. Se siente bien. Finalmente hago lo que debo hacer. Conversamos sobre su entrenamiento y su nuevo trabajo. Estaba en el turno nocturno en una zona complicada, pero lo disfrutaba. Cada vez que ayudo a alguien en problemas, recuerdo aquella noche en que decidí hablar en lugar de callar, comentó. El aniversario del intento de envenenamiento fue difícil. Pensé en ignorarlo, pero la doctora Salazar sugirió enfrentarlo de una manera positiva en lugar de fingir que nunca ocurrió. Los aniversarios de eventos traumáticos pueden ser detonantes, me explicó, pero también son oportunidades para reflexionar sobre lo lejos que has llegado. Así que, en vez de esconderme, organicé una pequeña reunión en mi casa. Martín, mi hermano, vino con Paula, Emilio y algunos amigos que me apoyaron en todo el proceso. Cenamos juntos, no comida italiana, sino una barbacoa casera preparada por Paula, y hablamos sobre resiliencia y segundas oportunidades. Hace un año, pensé que mi vida había terminado. Así lo conté al grupo, no solo porque alguien intentó matarme, sino porque todo lo que creía sobre mi matrimonio y mi propio juicio se había hecho pedazos. Sentía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. Miré alrededor de la sala, observando los rostros de las personas que, con el tiempo, se habían vuelto importantes para mí. Sin embargo, estar aquí con todos ustedes me hizo darme cuenta de algo. Ni Adriana ni Hugo destruyeron mi capacidad de confiar. Solo me enseñaron a ser más cuidadoso con quien confío y por qué. Recuerdo que Emilio levantó su copa para brindar por mí, reconociendo el valor que tuve para luchar y no rendirme. Entonces respondí brindando por Emilio, por atreverse a alzar la voz. Y Paula añadió, por todos nosotros,
por no permitir que la gente malvada gane. La investigación sobre otros crímenes de Hugo continuó mucho después de su condena. Departamentos de policía en 3 estados diferentes reabrieron casos relacionados con muertes sospechosas y desapariciones vinculadas a mujeres que habían tenido relación con él. Aunque no lograron probar que fuera responsable directo de homicidios, hallaron pruebas de que llevaba años manipulando a mujeres vulnerables. Un caso en particular se me quedó grabado. Una mujer llamada Rocío había muerto en lo que parecía ser un accidente de tráfico, 6 meses después de conocer a Hugo. La policía lo había clasificado como accidente, pero al revisar las pruebas, encontraron transacciones financieras sospechosas y evidencias de que Rocío planeaba dejar a su esposo antes de morir. La hija de Rocío, Camila, me contactó después de leer sobre mi caso en las noticias. Quería agradecerme por haber dado la cara y ayudar a exponer el patrón de comportamiento de Hugo. Siempre sospeché que había algo más en la muerte de mi madre, me escribió. En los meses antes de morir, estaba extraña y muy reservada sobre una nueva amistad que había hecho en el trabajo. Ahora entiendo lo que estaba pasando. Camila comenzó a colaborar con la policía para armar un caso contra Hugo por la muerte de su madre. Aunque sería difícil probar un asesinato después de tantos años, dijo que saber la verdad le dio paz a su familia. Quizá Hugo se salió con la suya al matar a mi madre, escribió, pero nunca volverá a lastimar a nadie. Eso es gracias a personas como tú, que tuvieron el coraje de enfrentarlo. Le respondí a Camila compartiendo algunos recursos que me ayudaron a sanar de mi propio trauma. Seguimos en contacto, y ella se convirtió en otro recordatorio de lo lejos que puede llegar la valentía de decir la verdad. La Organización contra la Violencia Doméstica, donde empecé a ser voluntario, me pidió hablar en varios eventos sobre mi experiencia. Al principio, dudé. No quería que mi vida quedara definida por lo que había pasado. Pero, al empezar a contar mi historia, entendí lo poderosa que podía ser para quienes habían sido traicionados por personas en quienes confiaban. Una charla en particular la recuerdo bien. Hablé ante un grupo de agentes de la ley sobre cómo identificar señales de manipulación y coerción en la violencia doméstica. Tras mi exposición, una detective llamada Andrea se acercó y me dijo: llevo 15 años trabajando en casos de violencia doméstica y nunca escuché a nadie explicar la manipulación emocional con tanta claridad. ¿Y estarías dispuesto a ayudarnos a capacitar a nuestros oficiales sobre qué deben buscar? Acepté, y desde entonces colaboro con el Departamento de Policía para ayudarlos a comprender la psicología detrás de estos casos. Es un trabajo gratificante, y siento que convierte mi horrible experiencia en algo que puede salvar a otras personas. Paula siempre me apoyó en este voluntariado, aunque a veces temía que me concentrara demasiado en el trauma y no en sanar por completo. Entiendo por qué es importante para ti, me dijo una tarde mientras caminábamos por el parque cerca de mi casa, pero quiero asegurarme de que no te quedes atascado en el pasado. Has construido una buena vida ahora. Te mereces disfrutarla. Tenía razón. Era peligroso definirme únicamente por lo que Adriana y Hugo me habían hecho. Yo era más que una víctima de intento de asesinato, era un profesional exitoso, un buen amigo, la pareja que Paula merecía y, con suerte, algún día, un esposo y padre nuevamente. Ese último pensamiento todavía me asustaba. El matrimonio me parecía abrumador después de todo lo que viví. Pero Paula y yo habíamos empezado a hablar del futuro, y sentía que, cuando llegara el momento, daría ese salto de fe otra vez. ¿Crees que algún día podrás confiar completamente en alguien?, me preguntó una noche, mientras estábamos acostados. No lo sé, respondí con honestidad. Creí confiar por completo en Adriana, y mira cómo terminó todo. Quizá la confianza absoluta está sobrevalorada. Tal vez un poco de escepticismo saludable sea bueno. Puede ser, respondió ella, pero espero que no cierres tu corazón al amor por lo que hizo. No lo haré, prometí. Estar contigo me ha demostrado que sigo siendo capaz de amar y de ser amado. Eso es algo que ni Adriana ni Hugo pudieron quitarme. La casa también había cambiado desde que Paula y yo empezamos a salir en serio. Ella me ayudó a redecorarla, buscando que se sintiera como un hogar para ambos. Pintamos el cuarto de invitados para usarlo como su oficina y plantamos un jardín juntos. Esta casa tiene buena estructura, dijo un fin de semana mientras instalábamos muebles en la cocina. Solo necesitaba que alguien la cuidara de verdad. Pensé mucho en ese comentario. Ese lugar había estado marcado por la traición de Adriana, pero no tenía que ser así para siempre. Con tiempo, dedicación y nuevos recuerdos, se estaba transformando. Ya no era el sitio donde fui engañado, sino donde aprendí a confiar otra vez. La relación con los padres de Adriana fue difícil de manejar. Me contactaron varias veces después del juicio, alternando entre disculpas y súplicas para que visitara a Adriana en prisión. Rechacé las visitas, pero procuré mantener una relación cordial con ellos. En una de nuestras llamadas, su madre me dijo: sabemos que lo que hizo es imperdonable, pero sigue siendo nuestra hija. Tenemos que confiar en que pueda cambiar. Comprendía su postura, aunque yo no compartiera su optimismo sobre Adriana. Eran buenas personas que creyeron criar a alguien íntegra. Las decisiones que ella tomó no eran su culpa, y no merecían perder mi amistad encima de todo lo que ya habían perdido. Aún así, seguí aportando al fondo para su defensa legal,
pero pedí a mi abogado que lo hiciera de forma anónima. No quería que Adriana supiera que el dinero venía de mí, aunque tampoco deseaba que enfrentara el proceso sin representación adecuada. Eres mejor hombre que la mayoría en tu lugar, me dijo Fabián una vez. Cualquiera querría verla sufrir. Quiero que pague por lo que hizo, respondí. Pero no voy a convertirme en alguien que se alimenta del dolor ajeno. Las apelaciones no prosperaron. Su condena se confirmó en todas las instancias. Adriana deberá cumplir al menos 10 años antes de aspirar a libertad condicional, y aún entonces pesará la gravedad de sus actos y la falta de remordimiento que mostró. Las apelaciones de Hugo tampoco tuvieron éxito. Él pasará el resto de su vida en prisión, lo cual considero justo. A veces me pregunto cómo habría sido todo si nada de esto hubiera ocurrido. ¿Habríamos seguido juntos? ¿Tendríamos hijos? ¿Habría sido feliz con alguien capaz de mentir durante años? Creo que no. Incluso si no hubiera intentado matarme, nuestro matrimonio estaba podrido. Una persona capaz de planear mi muerte también es capaz de dilapidar nuestros ahorros, sostener un romance oculto y mirarme a los ojos mientras prepara mi destrucción. De alguna manera, la advertencia de Emilio me salvó no solo la vida, sino años de engaños. 2 años después de aquella noche, siento que vivo la vida que siempre merecí. Estoy en una relación sana, con alguien que me respeta y valora. Mi trabajo tiene propósito y mi hogar volvió a sentirse como un refugio. El trauma siempre será parte de mi historia, pero ya no la define. Sobreviví a algo terrible, y usé esa experiencia para reinventarme. Esa es la victoria que ni Adriana ni Hugo podrán arrebatarme. No sé si volveré a confiar completamente en alguien. 10 años de matrimonio se fueron por la avaricia y el egoísmo, pero agradezco que Emilio hablara y que yo lo escuchara. Adriana me escribe cartas desde prisión, pero no las abro. No me interesa lo que tenga que decir. Estoy enfocado en seguir adelante. Redecoré la casa, eliminé casi todo lo que elegimos juntos. Es un espacio más pequeño, pero es mío, honesto y libre de engaños. Aprendí a cocinar para uno, a dormir solo y a tomar decisiones sin pedir permiso. Fue un cambio, sí, pero no lo veo como algo negativo. Por primera vez en años, siento que vivo para mí. ¿Y si Emilio no hubiera hablado? ¿Me habría despertado con la cuenta vacía y mi esposa desaparecida? Nunca lo sabré, y no necesito saberlo. Estoy agradecido por las personas que me apoyaron y por la fuerza que encontré en mí mismo. El divorcio se cerró hace 6 meses. Guardé el anillo un tiempo, hasta que lo vendí y doné el dinero a una fundación que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Convertir algo que representaba traición en una oportunidad para otros fue liberador. Hoy soy distinto, más prudente, más fuerte. Sé que puedo enfrentar cualquier golpe. Sobreviví a la peor traición imaginable y estoy construyendo algo mejor. Adriana podrá pedir la condicional en 3 años, pero no planeo estar cerca para saberlo. Mi vida sigue sin ella, y quiero que siga así. El aprendizaje más grande no fue sobre la traición, sino sobre la resiliencia. Puedes perderlo todo en un instante, pero mientras tengas el valor de levantarte, siempre habrá una nueva oportunidad. Mi vida no terminó con ella, en realidad, empezó el día que decidí no rendirme.